Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, la idea de hacerles este video eh, para sextos sociales es ir explicando, complementar un poco los PDF que les voy dejando y las actividades, unos videitos cortos. La idea es que no dure más de 10 minutos. Igual recién dije lo mismo y me quedo de 20 para otro curso. Pero bueno, la idea es tratar de complementar un poco los PDF porque bueno, espero que vengan llevando lo mejor posible la cuarentena, eh, pero no creo que haya clases en inmediato presenciales, por lo cual, como vamos a tener que empezar a ver nuevos temas, la idea es tratar de incluir alguna explicación, aunque sea por video, porque leyendo nada más los textos a veces no es tan fácil. Bueno, esto es para complementar las actividades, las últimas que les mandé, que están referidas a la parte conceptual entre historia e historiografía, que es una palabra que nos vamos a tener que empezar a habituar, historiografía. Bueno, en el plan de historia de sexto nosotros tenemos que ver la parte histórica de los últimos 30, 40 años de historia, pero en el primer trimestre tenemos que ver una parte más metodológica, que tiene que ver con cómo se hace la historia, porque ustedes ya están terminando y en sexto generalmente en casi todas las materias tienen que hacer algún proyecto, y ya están como en una edad de poder cuestionar ciertas cosas, con lo cual está bueno que veamos un poco de la cocina de la historia, y no solamente la historia dada como un hecho. Digamos, bueno, en la Revolución Francesa pasó esto y listo, y en la Revolución Industrial pasó esto otro y listo. Bueno, la idea es ver un poco cómo se construye esa historia, cómo se construye cada una de las ciencias. Así que bueno, estos minutos vamos a hablar un poco de eso, unas actividades que ustedes tienen que entregar el 13 de abril. Cualquier cosa me van mandando también sus dudas por mail, yo se las respondo por ahí, no tengo ningún problema. Vamos a tratar de hacer esto de lunes a viernes, si el fin de semana nos los tomamos para descansar un poco, porque yo sé que ustedes también tienen muchas materias y están con muchas cosas y este contexto tampoco es sencillo, con lo cual, bueno, vamos a tratar de ir tampoco sobrecargarlos mucho, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este tema mientras voy tomando unos mates, que son las ventajas de hacer esto de forma virtual. Tiene muchas desventajas, que no poder verlos, no poder debatir en vivo, pero bueno, por lo menos podemos tomar mate, yo mientras doy la clase y ustedes mientras la ven. Bueno, primero tiene una consigna que habla de los distintos usos o concepciones que puede tener la palabra historia. Historia tiene una particularidad, que es que el objeto de estudio y el nombre de la ciencia es el mismo. Esto no pasa en otras disciplinas. La historia puede ser, por un lado, el pasado. Cuando yo digo esto ya es historia, lo estoy usando como sinónimo de pasado. Esto ya fue, es historia, esto ya fue, es pasado, ¿no? Historia como sinónimo de pasado. Pero a su vez la historia es la disciplina que estudia el pasado. Cuando tenemos como materia historia, es eso. La historia que estudia la historia. Y esto es confuso y no pasa en otras materias. Por ejemplo, la geografía no estudia la geografía. La geografía estudia la tierra, el relieve, bueno, todo lo que tiene, que está referido al geo, que es la ciencia de la tierra. La biología no estudia la biología. La biología es biología, logía ciencia, bio es vida, estudia la vida en sus distintas formas. Bueno, nosotros tenemos esa confusión, historia e historia es lo mismo, historia estudia la historia, ¿no? Digamos, historia por un lado disciplina y por otro lado es pasado. Con lo cual vamos a usar esta otra palabra que usamos nosotros en la universidad, que es historiografía, para hablar un poco de la ciencia que estudia a la historia, el pasado. Historiografía sería a su vez el producto de ese estudio, o sea, todos los libros que se escriben, los trabajos que se escriben en la historiografía. Entonces, cuando uno estudia cómo se construyó la historia en la Edad Media, uno estudia la historiografía de la Edad Media. Cuando uno estudia cómo se hace historia en el siglo XX, estudia la historiografía del siglo XX. La historiografía sería como la ciencia, es otra manera de llamar a lo que comúnmente llamamos historia.
Bueno, no sé si queda muy claro, esto léanlo en el texto también. Pero bueno, resumiendo es eso. La historia tiene dos acepciones, puede ser pasado o puede ser ciencia. Y la historiografía sería esta segunda, la parte de la ciencia, lo que estudia al pasado. Y todos los resultados que se generan en ese estudio. Bueno, por un lado eso. Vamos a tratar que los videitos sean cortos, así tampoco tardan mucho en verlos, tienen muchas materias. Cualquier cosa me van diciendo después si quieren que yo profundice, porque esto vamos a ir mandando, ¿no? Una especie de youtuber de la historia. Les voy a ir mandando una vez cada 10 días más o menos algún video que les complemente un poco las actividades. Bueno, segundo punto es ver un poco el método histórico, ¿no? Cómo estudia la historia, la historiografía. Bueno, la historia tiene una particularidad que es como ciencia, la historiografía, es que estudia algo que ya no está. Si yo soy biólogo y quiero estudiar ahora cómo curar el coronavirus, bueno, aíslo el virus y lo investigo en un laboratorio. Pero el virus está ahí. Si yo soy sociólogo, estudio la sociedad, pero la sociedad del presente. Si yo soy geógrafo, estudio los ríos que hay hoy en día. Digamos, puedo ir y observarlos. Nosotros no podemos observar porque lo que estudiamos ya no existe. Entonces, no podemos ir y observar la Revolución Francesa, ir y observar el primer peronismo, porque ya pasó. Entonces, el método de observación, que es clave para otras ciencias, en el nuestro no existe. ¿Qué existe como compensación? Poder estudiar las fuentes. O sea, como no, que estudio no existe, pero sí dejó rastros de que existió. Dejó cartas, dejó videos para el último tiempo, ¿no? Dejó restos arqueológicos, dejó la memoria de la gente que sí lo vivió, entonces puedo entrevistarla, quedaron diarios del momento, quedaron archivos del gobierno de ese momento, quedaron archivos judiciales, quedaron fotos, bueno, quedaron muchos testimonios de que hubo un pasado antes que nosotros existiéramos. Entonces podemos ir y reconstruirlo a partir de esas fuentes. O sea, el método de la historia y de la historiografía se basa en el análisis de fuentes. Y no solo en el análisis, sino en el entrecruzamiento. ¿Qué es esto? Que si yo quiero estudiar, por ejemplo, el gobierno de Irigoyen y nada más leo las cartas de Irigoyen, que Irigoyen escribió, me va a quedar una historia en la cual todo está bien, porque nada más tengo las fuentes que hizo el propio Irigoyen, no habla mal de su gobierno. Entonces yo tengo que entrecruzar las cartas que hizo Irigoyen con diarios opositores del momento, con fotografías, o sea, en el entrecruzamiento de las fuentes nos acercamos a la verdad lo mayormente posible. Un poco como analizar el presente también, si uno quiere analizar, pensemos por ejemplo en la famosa grieta. Durante el kirchnerismo y después también tenés diarios opositores y diarios oficialistas. Pensemos, por ejemplo, Clarín, diario antikirchnerista, página 12, un diario kirchnerista. Entonces, si yo el día de mañana, dentro de 30 años, quiero hacer la historia del kirchnerismo y nada más leo página 12, voy a hacer una historia del kirchnerismo muy favorable al kirchnerismo. Y si yo hago una historia del kirchnerismo basada nada más en la lectura del diario Clarín, va a ser un gobierno muy malo, porque nada más estoy leyendo un diario opositor. Entonces lo que tengo que hacer como un buen historiador es entrecruzar las dos fuentes y sacar una conclusión. Leer los dos diarios y hacer un balance. Bueno, eso para dar un ejemplo. Esas fuentes han ido cambiando también, porque uno si quiere analizar la historia de Egipto no puede ver un video o una foto, entonces tiene que recurrir a la arqueología, ¿no? Eso va a ir cambiando. Y eso nos lleva al tercer punto, que es cómo ha ido cambiando esto a lo largo de la historia. La manera de hacer historiografía. Bueno, en la Edad Antigua se hacía fundamentalmente a través del estudio de las fuentes orales, es decir, el primer historiador, que se llama Homero, como el de los Simpsons, que es como el padre de la historia, lo que hacía era explicar una guerra que había pasado en la generación de sus padres y abuelos, y lo hacía entrevistando padres y abuelos, digamos, y a partir de ahí hacía una historia. Se basaba en la historia oral. Bueno, y la historiografía de la antigüedad iba en ese sentido, ¿no? En el estudio de las fuentes orales,
y va a compartir con las historias que le siguen el hecho de darle mucha prioridad a lo político, la historia de la Edad Antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, hasta el siglo XX diríamos, es la historia de los grandes hombres, no hay mujeres en esa historia, no hay trabajadores, es la historia de los reyes, de la gente rica, de los generales, de los hombres importantes del momento, de los papas. Eh, es una historia que a su vez es militar, sobre todo es una historia política. Es una historia que generalmente habla de las guerras. Bueno, después en la Edad Media, ustedes saben que es un momento que dura como 1000 años, en el cual tiene muchísimo poder la iglesia, con lo cual la historia también va a estar subsumida, o sea, va a estar relacionada a lo que vaya estableciendo la iglesia. Va a ser la historia de los santos, lo que se escriba, una historia que se explica como un plan divino, bueno, tal perdió la batalla porque Dios no lo quiso. O sea, la explicación va a estar muy fuertemente vinculada a lo religioso. Hasta llegar al Renacimiento, a la Edad Moderna, en la cual la historia se va a ir separando de la religión, la historiografía, y van a hacer una historia sobre todo que se hable de los reyes, de los grandes hombres, de todo va a ser permanente, pero ya no lo explique por cuestiones divinas, sino, bueno, tal ejército ganó la batalla porque tal general era mejor. Va a seguir hablando de generales, reyes, pero se va a desligar de lo religioso. Bueno, de todas maneras es una historia hasta el siglo XIX que no es científica, o sea, hasta que llegue el positivismo. El positivismo lo vamos a ver en la próxima clase. Pero digamos es una historia que no es profesional, o sea, no hace lo que yo les dije que hay que hacer, que es entrecruzar fuentes. No hay, aparte, no está el trabajo del historiador. Yo, por ejemplo, estudié historia en la universidad y puedo dedicarme a escribir historia y publicar libros y vivir de que la gente compre esos libros o dar clase en la universidad. O sea, puedo vivir de hacer historia, puedo dar clase como estoy dándole clase a ustedes. Hasta el siglo XIX eso no existía. Prácticamente no había universidades, las escuelas eran muy pocas. Y entonces el oficio del historiador era fundamentalmente que un rey te contratara para que vos hicieras una historia que lo favorecía. Entonces no es una historia científica, porque es una historia que está hecha a pedido. Entonces viene un papa y a mí me contrata como historiador para que yo haga una historia de su papado, de su momento que fue papa. Y claro, voy a hacer una historia que lo favorece ampliamente porque me está pagando para eso. Entonces no es una historia científica, digamos, no es muy veraz. Por eso no podemos tomar tampoco como algo muy valedero, como si iba a pasar después del siglo XIX y siglo XX. Bueno, ¿y qué cambios se dan? Perdón, ¿qué cambios se dan en este tiempo? Ustedes fíjense a su vez, acá tengo la hoja de las fotos que les mandé, que yo acuérdense que les mandé un primer archivo que no era un archivo de la Guerra Fría, que era de otro curso. Se ve que se me mezclaron y les envié ese, después le volví a enviar un segundo mail con el texto que sí es el que tienen que usar, que es este que está acá. A ver si ahí se ve un poco. Es uno que tiene 4 columnas. En realidad a ustedes les mandé las 2 fotos, o sea, van a tener 2 fotos. Es un PDF de dos fotos de estos textos de 2 columnas. Si les llega uno que habla de la Guerra Fría, ese no es. Es este otro que el título es Historia, Método, Historiografía. Bueno, les decía, ¿qué otros cambios ha habido después del siglo XX? Los cambios más grandes que se han dado en cómo se ha hecho la historia, que es el punto 3 que ustedes tienen, es que se han incorporado nuevos actores y actrices. Si la historia antes era la historia de los reyes, de los grandes hombres, de los acontecimientos políticos, militares, la historia de las batallas, bueno, en el siglo XX se va a incorporar otro tipo de historia, que es la historia de los que habían quedado excluidos en esa otra historia primera. Entonces va a aparecer la historia de las mujeres, la historia de la gente pobre, la historia de la gente que estuvo presa, la historia de la gente que estuvo internada por salud mental. O sea, va a haber mucha más gente que va a ser digna de ser recordada, y no solo los generales y los reyes. Van a decir, bueno, está bien, acá esta batalla
la decisión de tal general fue importante. Pero bueno, si todos esos, el general solo no hubiera hecho nada, sin todos esos soldados que pelearon. Entonces vamos a hacer la historia de los soldados. Bueno, es otro cambio de concepción. Entonces va a ser la historia de las mayorías que se va a incorporar. Y a su vez va a ser la historia no solo política militar, sino historia económica. Bueno, ¿qué pasaba con la economía en la Edad Media? ¿Qué pasaba con la economía en la Edad Antigua? La historia de la sociedad, la historia de la cultura. Bueno, ¿cómo era la cultura de los egipcios? La historia de la religión, a quién adoraban los egipcios. O sea, se va a incorporar muchas más historias y muchos más sujetos. Con lo cual se van a ver nuevas fuentes, porque vos a los reyes los investigás con fuentes oficiales sobre todo, pero, por ejemplo, ¿cómo hacer la historia de los presos? Bueno, tenés que incorporar la historia judicial, o sea, ver las declaraciones que hacían, que han quedado de cuando fueron presos. Bueno, esos son los cambios fundamentales. Estaba viendo si me olvidaba algo más. Pero bueno, lo que es importante recordar es que la historia se hace desde el presente, ¿no? Entonces, como se hace desde el presente hacia el pasado, o sea, yo elijo hoy lo que quiero ver del pasado, está muy influido por el presente. Por ejemplo, las mujeres, no se hacía historia de las mujeres en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIV, porque las mujeres no eran importantes en la sociedad de esos siglos. Entonces a los varones que escribían historia en ese momento no les importaba la historia de las mujeres porque la mujer tenía un rol totalmente secundario en la sociedad. Después de todos los movimientos de mujeres que ha habido en el siglo XX, con las distintas oleadas en las cuales la mujer pudo empezar a votar, a trabajar, a hacer política, a estar en el ámbito público, bueno, muchas de esas propias mujeres fueron las que construyeron la historia de las mujeres del pasado y otros varones que también dicen, bueno, como las mujeres son importantes ahora en el presente, también vamos a ver qué pasaba con las mujeres en el pasado. Entonces, bueno, cómo ese presente va influyendo. O lo mismo con otros movimientos. La historia de los negros en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no se hacía porque los negros no eran dignos de ser recordados. Eran esclavos, eran lo mismo que una vaca, que un animal. Entonces, ¿por qué voy a hacer la historia de los negros? Ahora, cuando los negros adquieren derecho y se liberan, bueno, vamos a ver cómo era la historia. Ahora los negros son importantes en la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo era la historia de los negros en el pasado. Bueno, creo que a partir de ahí queda todo un poco más claro. Lo que tienen que ir escribiendo las respuestas. Cualquier duda me las mandan por mail. Bueno, espero que la pasen lo mejor posible en este contexto. Cuídense, salgan lo menos posible. Y bueno, cualquier cosa me dicen y en las próximas semanas estaré subiendo un nuevo video y mandándoles el link. Bueno, saludos.